Estética kantiana. Introducción a la autonomía del arte. La estética kantiana se suspende sobre una primera afirmación o principio. Lo bello es el objeto de un placer desinteresado. La experiencia estética no surge del deseo, de la expectativa de un embargarse en una sensación de agrado. Lo desinteresado alude a la índole esencialmente contemplativa del placer estético. La percepción de lo bello no es inicio de una senda de medios hacia un fin específico. En la dimensión estética, el sujeto se emancipa de una acción orientada hacia un logro particular. Por otro lado, el conocimiento estético bulle sin conceptos, sin el imperativo de una demostración conceptual o justificación lógica del singular contenido de belleza del objeto bello. La belleza no expresa al objeto en sí mismo, no revela así un concepto universal y necesario que determine lo bello de una cosa, sea ésta un lago, una rosa, un paraje nevado o el cuerpo ondulante y espumoso del mar. El objeto bello no posee explicación, es indefinible, inútil y gratuito. No es efecto de un concepto ni de una finalidad. Un juicio estético es un juicio mediante el cual atribuimos una cualidad estética a un objeto, sea éste del tipo que sea. Esto quiere decir que podemos juzgar estéticamente cualquier tipo de objeto, aunque no sea una obra de arte. Y del mismo modo, no todo lo que decimos acerca de las obras de arte cae bajo la categoría de juicio estético. En este sentido, el punto de partida para la consideración de los juicios estéticos es la Crítica del Juicio, publicada en 1790, de Immanuel Kant. Desde el punto de vista de Kant, el juicio estético puede ser distinguido de otros tipos de juicios, tales como los juicios sintéticos a priori, los juicios analíticos, el juicio teleológico, el juicio moral, etc. Se tratan de juicios que, al igual que las expresiones de placer, tienen su base en una experiencia placentera o de disgusto. Sin embargo, a diferencia de las expresiones de placer, no se contentan únicamente con expresar el placer o el disgusto, sino que trata de ir más allá. En efecto, un juicio estético es un juicio de base subjetiva que se hace con pretensión de universalidad. Desde esta perspectiva, un juicio estético va más allá de la mera expresión de preferencias personales. De este modo, si yo digo Cien años de soledad es una obra hermosa, no solo baso mi juicio en mi experiencia placentera producida por Cien años de soledad, sino que también pretendo que todo el mundo esté de acuerdo con él. Ahora bien, ¿cuenta para Kant lo que nos causa placer por mediación de algún interés? Es decir, que la experiencia de placer en la que basamos nuestro juicio no depende del objeto mismo sobre el que juzgamos, sino de algo ajeno al objeto. Por ejemplo, si digo mi juicio con respecto a Cien años de soledad, porque cada vez que leo el libro me encuentro 100.000 pesos en la cartera, entonces no podemos decir que sea un juicio estético, ya que el placer en el que me baso para hacer tal juicio no viene de la obra en sí, sino del hecho ajeno a ella de que cada vez que la leo soy 100.000 pesos más rico. En este sentido, Kant le hace un corte de manga a la tradición que le precede e inicia un nuevo camino. En efecto, con su teoría acerca del juicio estético, rompe la ecuación iniciada por Platón, según la cual lo bueno es verdadero y bello, lo bello verdadero y bueno, y lo verdadero bello y bueno. Por un lado, la belleza nada tiene que ver con la bondad. Por otro, el juicio estético no aporta conocimiento de los objetos. Aunque la teoría más importante es la kantiana, que marca un antes y un después, lo cierto es que han habido otras concepciones diferentes en algunos aspectos. Desde cierta perspectiva, se ha considerado que el juicio estético sí que aporta conocimiento acerca de su objeto. Otros puntos de vista le han dado mayor peso al aspecto subjetivo de los juicios estéticos. Esta diapositiva tiene como objetivo sintetizar la propuesta de Kant con respecto a el juicio estético. La crítica del juicio, que es el título de la obra en la que trata el tema del juicio estético, puede definirse como el examen de las verdades metafísicas, partiendo del postulado de que la tarea fundamental de la filosofía
es dar cuenta de la posibilidad de juicios sintéticos a priori, tales como los científicos, morales y estéticos. Kant entiende por crítica como el examen del alcance y los límites de nuestros poderes cognitivos, y por juicio como proposición sobre el mundo no empírico. Es decir, la crítica del juicio entonces se refiere al examen del alcance y los límites de nuestros poderes cognitivos con respecto al mundo no empírico. En relación con la crítica existen dos tipos de fenómeno, contingente y metafísico. El fenómeno contingente es aquel que alude a verdades que dependen de la experiencia, afirmación de lo que hay lógicamente en el concepto. El fenómeno metafísico alude a verdades sobre el mundo no empíricas, no dependientes de la experiencia. Busca verdades necesarias y a priori, verdades sintéticas, que no tenían fundamentación argumentativa, las más de las veces dogmáticas y especulativas. Las verdades metafísicas están regidas por el espacio, tiempo, orden de la naturaleza, naturaleza humana, moralidad, libre albedrío y Dios, entre otros. Los juicios se dividen en sintéticos y analíticos, a priori y posteriori. Las combinaciones son varias, pero vamos por partes. Un juicio sintético se refiere a proposiciones que afirman más de sus referentes, de lo que puede derivarse de un número de análisis de sus conceptos, sin acudir a la experiencia, es decir, aquellas cuyo predicado no está implícito en el sujeto. En contraposición, el juicio analítico alude a los elementos de la proposición que implican el concepto. Un juicio sintético a priori alude a los juicios previos a la experiencia. Entonces decimos que un juicio sintético a priori amplía nuestro conocimiento del mundo sin recurrir a la contingencia de la experiencia. A posteriori se refiere a su dependencia de la experiencia. Un juicio sintético a posteriori refiere a proposiciones de la ciencia natural, mientras que un analítico a priori lo vamos a explicar con un ejemplo. Ningún hombre soltero está casado. En este caso, el sujeto soltero implica al predicado, casado, porque casado implica no estar soltero. El motivo verdadero para pretender la universalidad en el juicio de gusto y no en lo agradable es que el primero es un juicio reflexivo o contemplativo, mientras que el segundo atiende solo a los sentidos sin apartarse en ningún momento de estos. El juicio estético no se queda solo con la captación inmediata del material empírico aportado por los sentidos, sino que se apega a la reflexión. Así, afirma Kant, sería ridículo que alguien que preciase un tanto de gusto pensara justificarlo con estas palabras: ese objeto es bello para mí, pues no debe llamarlo bello si solo a él le place. Al estimar una cosa como bella, exige exactamente a los otros la misma satisfacción, y habla entonces de la belleza como si fuese una propiedad de las cosas. Lo agradable no es solo, por ejemplo, un vino o una comida, sino que también lo es un color determinado o el sonido de algún instrumento particular. Un color aislado como el verde o un sonido como el de un violín son declarados bellos por la mayoría, aunque ambos son solo la materia de la representación y por lo tanto no merecen llamarse más que agradables. Las sensaciones provocadas por un sonido o un color valen como bellas solamente cuando son puras, esto es, cuando se refieren a la forma de la representación. Lo agradable hace referencia a la cualidad y por esto no puede ser algo universal. Desde este punto de vista, un color o un sonido instrumental en sí mismos son bellos. La uniformidad de la sensación no es estropeada ni interrumpida. En esta diapositiva presentaremos de una manera resumida o sintética
El juicio estético, lo bello y sus cualidades. En la crítica del juicio, los juicios puros son desinteresados, remiten al sujeto a su placer o displacer. El juicio del gusto. La estética de Kant es formalista. El juicio se fija en la forma o composición del objeto, no en la naturaleza de sus elementos. El diseño es lo esencial. No existe una regla de lo bello. Esto implicaría involucrar el conocimiento. La manera como la presentación de las formas del objeto ocupa las facultades del conocer. El juego de las formas cuyo fin se ignora. El juicio estético es la facultad de juzgar un objeto o una representación sin ningún interés. La belleza no es una propiedad empírica del objeto, es lo que aportamos al objeto. No obstante, es claro que existe alguna cualidad del objeto. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida sin la representación de un fin. Su par contrario es el juicio teleológico, que tiene un carácter objetivo, es decir, empírico. Pero volvamos al juicio estético, que se divide en lo bello y lo sublime. Vamos a centrarnos en lo bello. Bello es lo que sin objeto place universalmente. Bello es lo que sin concepto es conocido como objeto de una necesaria satisfacción. Las cualidades de los bellos son desinteresado. Satisfacción del juicio estético no encierra ningún interés, independiente de la existencia del objeto, puros e imparciales, ni agradables ni buenos. La segunda cualidad, universal. Esto significa que es válido para todos. No es objetiva, sino puramente subjetiva. Es un gusto de reflexión. El juicio precede al placer. La relación causal, resultante de las facultades mentales. El mundo se conforma a nuestra manera de saber. Ejercicio de las facultades comunes a todos. Entendimiento e imaginación. Estas se encuentran en un juego libre entre sí, pues no están restringidos por ninguna regla de cognición. No se produce un conocimiento, sino un sentimiento. La tercera cualidad, finalidad sin fin. Meramente contemplativo, independiente de la existencia del objeto. Se entiende por fin el objeto de un concepto, pues es la causa de aquel. Un fin es un objeto cuya causa es un concepto. La causalidad de un concepto es consideración de su objeto, se llama finalidad. Los juicios de gusto no manejan ningún concepto. La conceptualización del fin. El fin puede tener un concepto interno que responde a la pregunta ¿cómo? Es el cumplimiento de una intención. Fin interno que da cuenta de todas las propiedades del objeto. La segunda conceptualización del fin da respuesta a la pregunta ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad? No es clara la finalidad. Se puede prestar a una finalidad, pero se desconoce. En el arte, esta ausencia no es accidental, sino esencial. La cuarta cualidad, lo necesario. Necesidad de tipo especial. El principio que lo rige surge de los sentimientos, subjetivo. No surge de los sentidos, sino de la reflexión. Lo determinan las facultades del conocer y la imaginación. La necesidad de los juicios de gusto se basan en un juego libre entre la imaginación y el entendimiento que Kant llama sentido común, como elemento a priori que permite la universalidad de los juicios del gusto. En términos generales, podríamos decir que el gran aporte de Kant es lo que se ha llamado la revolución copernicana, es el predominio del sujeto sobre el objeto. El concepto puro, a priori, es la causa del objeto, entendiendo aquel como la base real de la posibilidad de éste. Así Kant también denomina el concepto fin por ser el fin último del objeto o fenómeno. La causalidad de un concepto es la finalidad, forma finalis, en el sentido de lo que tiene que dar forma y realidad al objeto. La finalidad del concepto es el objeto conformado. Ahora bien,
El entendimiento y sus conceptos es siempre un elemento indispensable para la constitución de la representación. Esto es igual que decir la constitución del fenómeno. Sin embargo, es posible concebir una finalidad según la forma en la cual el conocimiento del objeto no entra en juego. Una finalidad según la forma sin ponerle a la base un fin, como materia el nexus finalis, podemos pues observarla y notarla en los objetos, aunque no más que por la reflexión. A lo largo de la argumentación presentada en la crítica del juicio, Kant define y caracteriza el juicio de gusto detallando los componentes esenciales del mismo, inclusive los objetos a los cuales podemos denominar bellos o no. Sin embargo, el verdadero fundamento causante del placer es nombrado solo en un par de ocasiones, sin estar desarrollado en ningún parágrafo exclusivo a este. El juicio sobre lo bello sería generado, en realidad, no por el objeto, sino por el libre juego de las facultades del sujeto. Este, al no encontrarse determinado por los conceptos puros a priori, jugaría con la imaginación de manera libre. El mundo fenomenológico, empírico, aparecería en toda su libertad. Por lo tanto, el juicio estético es algo así como un placentero rodar en el punto muerto de nuestras facultades, algo así como una parodia del entendimiento conceptual. Un espacio indeterminable a medio camino entre las leyes puras del entendimiento y la completa indeterminación caótica de la imaginación. En esta diapositiva entonces vamos a describir los elementos fundamentales del juicio del gusto. El juicio del gusto es una proposición mediante la cual un objeto es declarado bello. Belleza es resultado de un proceso libre y racional. La belleza puede ser libre o adherente. Libre cuando no presupone ningún concepto de lo que el objeto debe ser, norma que regiría el arte. Adherente presupone un concepto y la perfección del objeto según éste, norma que rige al oficio. A su vez, la belleza libre es la belleza de tal o cual cosa, en sí consistentes, que se divide en no representa nada, ningún objeto bajo un concepto determinado, bellezas libres, libre según la mera forma, libertad de la imaginación, juega en la observación de la figura, según la mera forma no presupone concepto alguno. Adherente, presupone un concepto y la perfección del objeto según éste, norma que rige al oficio. La conformidad con un concepto, o sea, que es condicionada. A su vez, los objetos que están bajo el concepto de un fin particular, o sea, belleza condicionada, o el enlace de lo agradable con la belleza, así como el enlace del bien con la belleza. El fin es el objeto de un concepto. Belleza libre y belleza adherente. Dice Kant, la belleza humana, como la de un caballo o la de un edificio, presupone un fin que determina lo que esa cosa debe ser, es decir, está presente el concepto que hace a su perfección, y son así bellezas adherentes. Ahora bien, hay que remarcar que cuando Kant habla de lo que la cosa deba ser, se refiere a la finalidad, a las cualidades internas de las que se desprenden de forma directa las características externas que hacen a la belleza un objeto. La perfección de una cosa se da cuando alcanza lo que debe ser cualitativamente. Dice, podrían añadirse en la intuición de un edificio muchas cosas que nos plugieran, o sea, que nos plazcan, si no fuera porque debe ser una iglesia. La figura humana podría tener rasgos más finos y un contorno de las formas de la cosa más bonita y dulce, si no fuera porque debe representar un hombre o un guerrero. Entonces, todo juicio estético sobre la belleza humana, la de un animal y la de un edificio en general, es un juicio de gusto impuro, porque el sujeto, al contemplar esto, presupone ya el concepto que determina lo que la cosa debe ser, lo que le resulta al ser humano más desconocido
es lo que está libre de conceptos y le permite obtener un juicio estético puro. En la dicotomía belleza libre y belleza adherente, belleza a priori o belleza posteriori, lo bello y lo teleológico, los adjetivos significan lo siguiente. Libre, la satisfacción en lo diverso de una cosa, en relación con el fin interno, determina su posibilidad. No se presupone concepto alguno. Adherente, la prescripción de reglas en la satisfacción estética con respecto a algunos objetos determinados, es decir, conforme a un fin. Constituye la unión del gusto con la razón, la unión de lo bello con el bien, convirtiéndose lo primero, bello, en instrumento de lo segundo, bien. Es posible establecer una relación de semejanza entre los conceptos de Kant y la representación de Dios para la religión musulmana y cristiana. Aquí tenemos entonces la representación de Dios en las dos religiones. La primera es la musulmana. Alude a la imposibilidad de la representación de la divinidad. Dice, el mismo profeta estaba consciente de que si la gente veía que retrataban su rostro, pronto empezarían a adorarlo. Explica Ahmed. Así que él mismo se opuso a esas imágenes y dijo, soy simplemente un hombre. En el cristianismo, nuestro símbolo es la cruz, Jesús crucificado. La cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. Nos recuerda el gran sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios, al permitir que le mataran de una forma tan cruel y dolorosa. En la cruz, Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados, y lo hizo por amor. A través de la muerte, Jesús en la cruz, Dios nos dio la oportunidad de acceder a la vida eterna con Él. Finalidad objetiva, afirma Kant, es o externa, esto es, la utilidad, o interna, esto es, la perfección del objeto. El juicio estético no guarda relación alguna con la utilidad, porque de esta forma tanto el interés como el conocimiento del objeto se harían presentes. La finalidad objetiva interna se acerca más a lo bello por ser la perfección. Sin embargo, para representarse una finalidad objetiva en una cosa, el concepto debe precederlo porque es lo que dictamina lo que esa cosa deba ser, la perfección cualitativa del objeto. Lo bello está fundado en una finalidad formal, es decir, en una finalidad sin fin, sin el concepto, como puede estar presente en un juicio nociológico. Sin embargo, el juicio de gusto es completamente independiente del concepto de perfección, porque si no éste sería un juicio lógico y no estético, pues su fundamento se transformaría en el concepto y no en el sentimiento del sujeto. En el parágrafo 16, el filósofo contradice lo expuesto hasta ese momento en la crítica del juicio. En dicho pasaje, Kant reconoce la existencia de un juicio de gusto que no es puro a partir de dos tipos de belleza diferentes, la belleza libre y la belleza adherente. La belleza libre no presupone concepto alguno de lo que la cosa deba ser. La belleza adherente sí lo hace, y por esto presupone la perfección, finalidad interna, cualitativa del objeto. Por ejemplo, las flores son bellezas naturales libres porque lo que debe ser una flor solo lo sabe el botánico. También lo son muchos pájaros, multitud de peces, ya que el ser humano desconoce lo que ese ente deba ser y por lo tanto no lo puede determinar bajo un concepto específico de perfección. Dichas bellezas placen más allá del concepto, es decir, placen más allá de la perfección y pertenecen al juicio de gusto puro. El placer de la representación se fundamenta en el juicio de gusto por ser reflexivo. El placer es posterior. Este, a su vez, se fundamenta en el concepto de lo que la cosa debe ser, su perfección. El concepto es universal, puro, a priori. El juicio estético, el sentir placer o displacer, tiene como base, por lo tanto, algo que es necesario y objetivo. Kant alcanza así la universalidad del juicio estético.
El sentimiento del ser humano se desprende de la representación determinada por la perfección. Si la representación coincide con lo que ese objeto debe ser, entonces la sensación generada en ese juicio de gusto es placentera. De esta manera, dicho objeto es considerado bello desde el juicio estético sobre la belleza, adherente. Si tenemos en cuenta los ejemplos que da Kant, las cosas que se encontrarían libres del concepto de perfección en un juicio de gusto son mínimas. La arquitectura, la mayoría de los animales, los seres humanos, toda representación que se realice sobre estos temas estaría determinada por el concepto. Entonces, el juicio de la belleza que tenga implicancia sobre estos entes resulta ser universal, aunque no sea un juicio de gusto puro. Esto no resulta algo llamativo si nos situamos en el contexto kantiano, esto es, en pleno neoclasicismo, periodo en el cual la belleza está absolutamente determinada y definida. Mas el filósofo va más allá de su propia época y a pesar de obtener la universalidad y de dar una definición sobre el juicio de gusto, cuestiona su propia conclusión y sostiene que la idea no puede encerrar nada específico, característico. Su exposición no place por belleza, sino solo porque no contradice a ninguna de las condiciones bajo las cuales una cosa de esa especie pueda ser bella. Incluso en una nota aclaratoria al parágrafo 17, Kant agrega que un rostro perfecto no dice nada porque no encierra nada característico, sino que solo obtenemos un hombre sin defectos. El artista que realiza dicha obra carece de las facultades del genio, de su poder de creación y su libertad. En esta diapositiva se representa gráficamente un caso de belleza adherente. Recordemos que la belleza adherente es aquella que se define como el fin es el objeto de un concepto, en el que el fin es causalidad de un concepto, el concepto es una representación mental y el objeto causa ese concepto. Vemos que en el interior del perfil hay una concepción del arte renacentista. Al enfrentarse con un objeto artístico cuya estética responde a otra normatividad estética, como el cubismo, vemos que no va a haber una identificación de belleza, puesto que lo renacentista no responde a lo vanguardista. En ese sentido, ese objeto no posee un concepto, luego no es considerado bello. El sujeto ahora crea lo conocido, lo representado, el objeto, el horizonte de toda experiencia posible, la arquitectura universal y objetiva de la naturaleza. Como en la teoría artística romántica, el sujeto ya no es espejo, sino candil o lámpara, que detrás de su desbordamiento, desde la interioridad del sujeto, abre el afuera, proyecta el espacio y el tiempo, el tejido de los objetos de nuestra experiencia. El candil romántico es afín a la revolución copernicana kantiana. Lo reflexivo. Ahora bien, a partir de lo expuesto, podríamos observar la pretensión de Kant por alcanzar la universalidad en el juicio estético a toda costa, al punto de negar el gusto por un color o un sonido particular y relegar esto a la esfera de lo agradable. De manera justa, podemos cuestionarnos cuáles son los fundamentos que sostienen dichas afirmaciones. ¿Por qué la preferencia por un color determinado caería fuera del juicio de gusto? Además de distinguir la universalidad subjetiva del juicio de gusto y la privacidad que se da en lo agradable, y de sostener que lo agradable es más inmediato que el juicio estético, porque permanece en el ámbito de los sentidos, se podría decir que no existe otro motivo para realizar dicha clasificación. Hasta podríamos considerarla arbitrariamente caprichosa. En el parágrafo 9, Kant pone en juego una distinción que es esencialmente central para la crítica del juicio.
El parágrafo se titula Investigación de la cuestión de sí en el juicio de gusto. El sentimiento de placer precede al juicio del objeto o este precede a aquel. Y a continuación el filósofo reconoce la importancia de esto y dice, la solución de este problema es la clave para la crítica del gusto, por lo tanto, digna de toda atención. Si el placer fuese lo primero, entonces dicho placer no sería otra cosa que el mero agrado de la sensación, el cual tiene una validez privada porque depende inmediatamente de la representación por la cual el objeto es dado. En el juicio estético, el juicio sobre el objeto precede al sentimiento de placer, dolor, porque es un juicio contemplativo, reflexivo. La capacidad universal de la comunicación del estado del espíritu, validez común, es la que tiene que estar en la base del juicio de gusto, es decir, la posibilidad de distinguir si lo que nos causa placer es la forma pura o solo las cualidades específicas de algo. La conciencia, como ya dijimos anteriormente, y la reflexión están presentes en el juicio estético, mientras que en lo agradable solo valen los sentidos. El sujeto permanece en ese estadio sin aproximarse de ninguna manera al juicio lógico. El juicio estético, podríamos sostener, es intermedio entre lo agradable y el juicio de conocimiento. Por eso Kant habla de una universalidad que continúa siendo subjetiva, porque el juicio se refiere a los sentimientos del sujeto y no a los conceptos. Así, a partir del juicio del gusto, podemos tener un conocimiento general del objeto, pero no un conocimiento específico. De todos modos, si nos remontamos a la crítica de la razón pura, sabemos que toda representación descansa en fundamentos puros a priori, esto es, el espacio y el tiempo, las categorías o conceptos puros y los esquemas. La representación es constituida por el sujeto trascendental y es por lo tanto necesaria y universal. El objeto es conformado por el sujeto mismo y es denominado en el cuarto momento sobre el juicio de gusto según la modalidad. Kant termina de definir la validez común y de fundamentar la subjetividad del juicio estético. Así afirma, lo bello tiene una relación necesaria con la satisfacción. Esta necesidad es de una clase especial, no una necesidad teórica y objetiva. Dicha necesidad es denominada por Kant necesidad ejemplar, esto es, la necesidad de la aprobación por todos de un juicio, considerándola o considerándolo como el ejemplo de una regla universal que no se da. Ahora bien, la necesidad descansa sobre el sentido común, como el principio subjetivo del juicio estético, y sin aquel, este no tendría lugar. La necesidad de la aprobación universal es subjetiva y es representada como si fuese objetiva, bajo la existencia del sentido común. En esta diapositiva, entonces, vamos a ver representado gráficamente el concepto de belleza libre. Recuerden que la belleza libre no remite al objeto, sino al sujeto, al placer o el displacer que le provoca. Es totalmente desinteresado, no remite a un objeto, sino al sujeto. Asimismo, no genera un juicio de interés. La presentación, pues, remitiría a la presentación de la existencia de un objeto. Continuemos con la belleza libre. Kant hace referencia a la forma, a lo puro, que es algo totalmente abstracto y universal. ¿Quién pondría en duda la belleza del color y del sonido de los instrumentos musicales en general? En la pintura y en la escultura, el dibujo es lo esencial, ya que es lo que por su sola forma place sin atender a finalidad alguna, como por ejemplo los dibujos a la greca o la hojarasca. Estos no significan nada por sí, no representan ningún objeto bajo un concepto determinado. La universalidad, que no descansa en conceptos, es estética porque no encierra cantidad alguna objetiva del juicio, sino solamente lo subjetivo. Para definir esto, Kant emplea la expresión sentido común, sensus communis.
hay una universalidad subjetiva en el juicio del gusto. Y por esto, decir que cada uno tiene su gusto particular significaría tanto como decir que no hay gusto alguno. Decorados a la greca. Los dibujos a la greque y la hojarasca carecen de significado porque no representan ningún objeto bajo un concepto determinado. No hay finalidad en algo que no tiene significado y así no hay perfección. Continuemos con la belleza adherente en el caso de la catedral románica y sus arquitectos. Sorprendentemente para nuestra mentalidad actual, aquellas personas capaces de concebir y construir edificios tan duraderos y hermosos padecieron un protagonismo social de escasa relevancia. Con respecto al prestigio de épocas anteriores, en el periodo románico, su labor parece diluirse en importancia social y se relaciona más con un maestro constructor, de forma que parece progresar en esto lentamente distinguiéndose poco a poco el verdadero arquitecto del maestro constructor. Se tendrá que esperar a los siglos XII y XIII para que podamos verles denominados como Magister Doctissimus y para ver representaciones de su figura acompañadas de los instrumentos distintivos de su trabajo, la vara de medir, la escuadra, el compás, la plomada o rollos de planos en situaciones de relevancia y protagonismo. Tal es ya en el siglo XIII el caso de Lanfrancus, Magister Doctissimus in Arte, tal como figura en su tumba del ábside de la Catedral de Módena. Continuemos con la belleza adherente y retomemos uno de los ejemplos presentados por Kant en su documento Belleza libre y belleza adherente. En él se refiere a la iglesia y a la finalidad. Retomemos el ejemplo de la catedral románica. Como podemos ver en la gráfica, toda catedral románica responde a un modelo previo, en este caso sería el de la cruz, modelo que tiene unas proporciones delimitadas, previas, es decir, una normatividad que el constructor o el arquitecto debía cumplir fielmente. En la catedral románica, en cualquier caso, una vez redactados los planos, el maestro responsable de la ejecución de la obra tenía la capacidad necesaria para dimensionar sus elementos estructurales y construir el edificio, ajustándose a la disponibilidad de los materiales existentes en el entorno más o menos inmediato y a la economía establecida. Era preciso concretar y construir la sección de las plementerías de las bóvedas, arcos, pilares, columnas, muros, contrafuertes. Y nuevamente eran reglas proporcionales o geométricas las utilizadas para ello. Es claro que aquí no nos encontramos ante un fenómeno bello libre, sino un fenómeno bello adherente, que estaría más relacionado con lo agradable o con el oficio. Veamos una de las paradojas de la crítica del arte enunciada por Kant, el juicio del gusto entre la libertad y la adherencia. Cuando un crítico, espectador o lector se acerca a un objeto de fin interno determinado, libre, juzga el objeto como bello libre, obra, enunciando un juicio de gusto exacto. Este es puro. Pero si posteriormente dicho juicio sea criticado por otro, que ha considerado su belleza como belleza adherente, viendo al fin del objeto o en conformidad con algo externo, acusándolo de enunciar un juicio falso. El primero enuncia según lo que tiene ante sus sentidos y el segundo según su pensamiento. El primero enuncia un juicio de gusto puro, libre, y el otro un juicio del gusto adherente o aplicado. Debemos ser conscientes que las explicaciones dadas antes pueden parecer complicadas y difíciles de comprender. De hecho, siempre lo ha sido así para la reflexión estética. No obstante, vamos a tratar de aproximarnos a la experiencia de la belleza libre propuesta por Kant a partir del denominado ojo mágico, que es lo que aparece en la diapositiva siguiente. El juicio estético, ejercicio. Acércate a la pantalla hasta casi tocarla con la nariz.
relaja tus ojos y fija la vista en el espacio, como si miraras a través de la imagen, sin mirarla fijamente. Cuando estés relajado y sin cruzar la vista, aleja tu rostro de la pantalla un par de centímetros cada 2 o 3 segundos. Empecemos. Superada la prueba, podemos establecer las similitudes entre la belleza libre y el ejercicio propuesto. ¿Puedes ver la imagen tridimensional? La experiencia tiene tres aspectos semejantes entre la belleza libre y el ojo mágico. Primero, la figura tridimensional, al igual que la belleza, no está empíricamente en el objeto. Tanto la figura como la belleza son producto de una actividad del sujeto. Segundo, la imagen geométrica sobre el papel está elaborada por una computadora de una forma precisa. Es claro que cualquier dibujo no pueda generar este efecto. No todos los objetos del mundo son obras de arte. Este último es resultante de las decisiones del artista. Tercero, se pueden comparar la actividad de los ojos con las de las facultades mentales. La aparición de la figura como de la belleza es resultante de un hacer del sujeto. El sujeto hace algo particular. Entendimiento e imaginación están en un juego libre e indeterminado entre sí, al igual que los ojos para ver la figura tienen que dejar de enfocar y relajarse.